Buenos días a todos, a todas. Bueno, yo os voy a presentar pues una experiencia de implantación de Aula del Futuro en una comunidad, bueno, que somos vecinos y hermanos. Y bueno, la verdad que la red de embajadores pues une mucho porque compartimos muchas experiencias. Y bueno, vamos a explicaros un poco cómo lo hemos implementado. Nosotros vamos un par de añitos un poco por delante, o sea que lo que vais a ir viendo, os puedo garantizar que aquí los compañeros de Castilla-La Mancha lo vais a ir consiguiendo. Y bueno, es un modelo que pretende mostrar un poco pues los pasos que se van a ir dando, ¿no? Bueno, pues todo comienza pues con inquietudes, ¿no? Y con formación. Yo he estado 8 años de asesor de formación y bueno, tuve la oportunidad de ver el Aula del Futuro del INTEF y la de Bruselas. Y bueno, cuando ves estos espacios dices, oye, esto lo quiero yo en mi centro, que es lo que la mayoría estáis pensando también, ¿no? Bueno, pues en el CPR de Zafra creamos el primer Aula del Futuro de Extremadura. Además tuvimos la suerte de tener el primer sello, que bueno, la verdad que el distintivo siempre te da un reconocimiento y te da una difusión, ¿no? Y lo más interesante es que al crearlo dentro del CPR, esto nos permitió que muchos docentes conocieran el modelo y pudieran replicarlo en sus centros. Y entonces, pues ahí empezó un poco la ola de contagio innovador o educativo, ¿no? Pues ahí veis el CEI Juan 23, el IESO Matías Ramón Martínez, el CEI Jesús Romero Muñoz, todos centros de nuestra demarcación. En Extremadura tenemos una red de 18 centros y, bueno, nosotros tenemos unos 25 centros en la demarcación. Se fueron creando aulas, cada uno con sus recursos. Y bueno, ahí tenéis el modelo. Siempre os animamos a que hagáis un diseño previo con las zonas que consideréis que ya iréis viendo. Y bueno, nosotros pues nos gustaba definir el espacio, ¿veis? Por colores. Bueno, es un aula de 90 metros cuadrados. El espacio no lo es todo, pero bueno, también importa. Porque claro, las aulas son de 60 metros, entonces bueno, ya veréis tendencias que hay. ¿Sí puedes pasar? La tecnología falla también, eso también lo tenéis que ver. Bueno, os comento, nosotros tenemos un plan de tecnología de la educación bastante potente que lleva ya varios años, se llama Innovatez. Y bueno, pues todos los circulitos que veis ahí de los logos son programas que ya había anteriormente. Está Radio Edu, un programa de radio escolares potentísimo. El CITE, que son Centros Innovadores en Tecnología de la Educación, que tiene dos tendencias, STEAM y colaborativo. Y los demás logos son de Scholarium, una plataforma para utilizar libros digitales, foros nativos digitales, que son materiales para el alumnado, Librarium, una biblioteca digital, crea un proyecto para crear recursos educativos abiertos y a ello se unió Aulas del Futuro en Extremadura. Es decir, teníamos ya una estructura creada y fue bastante sencillo hacerlo. No queríamos centros que se metieran porque las sillas y las mesas así de colores quedan muy bonitas, con ruedas. No, lo que queríamos eran centros que tuvieran ya una trayectoria de trabajo colaborativo, de desarrollo de proyectos de centro. Y bueno, pedíamos como requisitos participar en algunos programas previos, como veis ahí, Innovatez, un proyecto que tenemos que es Muévete Observado, que permite a centros ver otros centros y visitarlos, y el CQA, que le llamamos Centros que Aprenden Enseñando, que habla un poco de que es que a veces no sabemos lo que hace el compañero de la clase de al lado, o sea, la colegialidad. Es decir, yo soy de secundaria, tengo un departamento y mi compañero de educación física, yo no sé lo que hace. O sea, fijaros lo importante que es a veces el hablar de estos temas, ¿no? También, como había centros que ya habían iniciado esos procesos de cambio, pues tenían la posibilidad de acreditar también que trabajaban con este modelo. Y bueno, cuando ellos presentaban el proyecto de participación, pues ya veis ahí, tenían que hablarnos sobre transformar uno o varios espacios donde se pudiera hacer un uso de la tecnología con actividades simultáneas y a través de un trabajo de metodologías activas y, sobre todo, como veis ahí, favorecer la autonomía, la inclusión, el trabajo competencial, las soft skills, es decir, las habilidades blandas, las habilidades del siglo XXI. Y también la tendencia es que fomentara la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Nosotros también allí pues intentamos las dotaciones económicas pues distribuirlas ahí un poco como podemos y bueno, pues se da un poquito a cada uno y con lo que tenemos pues van tirando. Fijaos, por deciros, los programas son por 3 años, en principio íbamos a intentar dotarlos de unos 3.000 euros, cuando vas repartiendo se va quedando en menos, pero bueno, esa ayudita a los centros les viene muy bien para, sobre todo, adquirir mobiliario, que es de lo que más adolecen,
y recursos tecnológicos que, bueno, también te da una variedad de actividades, ¿no? Y ellos eran los que elegían los ítems en función de las necesidades. ¿Sí puedes pasar? Bueno, fijaos, características. Como ha comentado antes Sara, bueno, siempre los pilares son tres: metodología, espacio y tecnología, ¿no? Bueno, nosotros en las dimensiones lo intentamos desgranar un poquito más. Decimos que hay una mesa con 5 patas y esas 5 patas hay que desarrollarlas de la misma forma para que la mesa quede equilibrada, ¿no? Por tanto, tenemos que tener buenos espacios. El espacio no lo es todo, pero es importante, porque no es lo mismo hacer un aula en un aula de 40 metros que en uno de 120, que es el estándar más o menos ideal, ¿no? Mobiliario, pues te permite hacer actividades y dinamizarlo más. He estado antes con una compañera asesora moviendo mesas para poder poner ahí los tapetes de robótica y se nos ha ido ahí 20 minutos. Imaginaros, si las mesas tienen ruedas, le ganas tiempo, que siempre estamos con ese déficit, ¿no? Y los recursos tecnológicos, como decía, nos da variedad de actividades. Pero las patas más importantes, en mi opinión, son las metodologías activas, porque, repetimos, el cambio metodológico y el aula del futuro realmente es trabajo de metodologías activas. Y también consideramos importante crear unos recursos didácticos adaptados a la forma de trabajar en el aula del futuro, es decir, por espacios de aprendizaje y demás. Como teníamos centros que habían iniciado ya, otros que habían hecho ya procesos de formación previos, creamos 3 niveles: inicial, intermedio y final. Y las formaciones pues las hacemos tanto para coordinadores de los centros, es decir, son nuestros embajadores de aula del futuro en cada uno de los centros, pero también para los docentes participantes, porque bueno, hay muchos que se interesan y a lo mejor en sus centros pues todavía no están haciendo estos espacios. Y sí que incidimos mucho en lo importante que es comunicar, publicitar lo que hacemos y difundirlo, que somos de la pública y la privada va dando. Y claro, y también hacen proyectos de aula del futuro y bueno, tienen todo su derecho y somos todos de educación. Pero en los centros educativos públicos lo tengo que decir que nos cuesta a veces difundir lo que hacemos y es fundamental, ¿no? Y bueno, tenemos una red también creada con Telegram, una página web. Todo lo que vamos haciendo lo ponemos ahí en esa página que veis ahí, aulasdelfuturo.educares.es. Bueno, y esto es imparable. Fijaos, nosotros empezamos con el aula del CPR Zafra, antes del programa Innovate, después se crearon 3 o 4 en la demarcación. El año pasado ya creamos el programa Aulas del Futuro con 42 centros y actualmente tenemos 73 centros educativos de muchas tipologías. Veis ahí un centro de educación especial, 5 centros rurales agrupados, de educación infantil y primaria 33, IES y ESO, una escuela oficial de idioma que ha empezado y fijaros, hasta un conservatorio que es una metodología súper tradicional. Bueno, pues el que quiere ser músico también tiene que aprender a promocionarse en redes, a grabarse en un croma, por ejemplo, con el auditorio de Viena detrás, no sé, 1000 historias que podemos hacer, ¿no? Y también en la red de centros de formación del profesorado, pues estamos creando aulas del futuro. Hay 7 y fundamental, y lo digo con orgullo aquí, en una sede de la universidad, tenemos una facultad de formación del profesorado que está ya con un aula. Y fijaos lo importante que es, hay los futuros docentes ya van a salir con un trabajo previo en un aula del futuro. Eso consideramos que es fundamental. Y bueno, para que veáis que esto no es solo, vamos, que el papel lo soporta mucho, ¿no? Pero a la hora de llevarlo a los centros, ¿cómo se lleva? Pues, a ver, nosotros confiamos mucho en los centros porque creemos que cada centro se tiene que hacer su propio aula del futuro. Pues, tenéis que pensar que el aula del futuro del INTEF y las que se van implementando en las comunidades son modelos. Es decir, nosotros proponemos una serie de espacios, la de Bruselas es igual, pero tú después tienes una realidad en el centro y tu centro tiene unas características y unos proyectos. Y fundamental es adaptar el proyecto a tu centro, ¿no? Por tanto, consideramos fundamental que hagáis un diseño previo del aula, que planifiquéis bien la transformación, porque esto, si llevamos 50 o 60 años sin cambiar las aulas, no queramos cambiarlas en un mes, porque es que no puede ser. O sea, vamos a tomárnoslo con un poco de calma, nosotros lo planteamos en 3 años y se puede ir haciendo poco a poco. Y sobre todo, fundamental e importantísimo e interesantísimo, implicar al alumnado en estos procesos de transformación. Son ellos, o sea, el aula del futuro es para ellos, no para los docentes. De hecho, una de las características del aula del futuro es que no hay mesa del profesor, es decir, no la necesita, porque el protagonista y la base del aula del futuro es el alumnado.
También, fijaos, el tema del trabajo metodológico. La aplicación de las metodologías activas ya veréis que le va como anillo al dedo. O sea, los espacios, las zonas son muy parecidas a las que tenemos en un ABP, porque tú empiezas investigando, desarrollas, interactúas con la tecnología. Vamos, los pasos de un ABP están ahí. La gamificación se hace fundamental y facilísimo. Imaginad lo que es hacer un escape room de sal del aula del futuro, escapa del aula del futuro. Un reto en cada una de las zonas, por ejemplo, ¿no? O Flip Classroom, es decir, cantidad de actividades. Conceptos que trae la LOE, con docencia, aprendizaje por niveles, se puede y te lo permite el aula. Ya veréis que el trabajo metodológico es una base. ¿Cómo voy? Bien. Bueno, y fundamental, meter la naturaleza en las aulas del futuro o que el aula del futuro salga a la naturaleza. ¿Por qué no? Nosotros decíamos muchas veces que qué difícil es ver una planta en el aula del futuro. Bueno, pues ya veréis que hay espacios exteriores en nuestras aulas que se van creando. Y como os decía, la adquisición de los ODS, tanto el reciclaje, o sea, hay los almacenes que tenéis ahí en desuso con material que no utilizáis, los vais a volver a utilizar. O sea, que tenemos un concepto de lo que son las aulas del futuro distinto al que van a ser al final, ya veréis. Y sobre todo, fijaros, si veis la diapositiva de abajo o la imagen, eso es un cañón proyector con un arenero que lo que te hace es que te detecta las curvas de nivel y puedes crear ahí, vamos, eso lo ha creado un centro, con material reciclado. O sea, imaginaros lo potente que es esto. Y bueno, fijaos, para muestra un botón, con lo que os decía, implicar al alumnado y al profesorado en estos procesos de cambio. Imágenes de creación de murales, de creación de material reciclado curricularmente diseñado, es decir, que en tecnología se hacen los diseños de los planos, se hacen los presupuestos de qué costaría crear ese mobiliario y el alumnado, brocha en mano y sierra también en el taller de tecnología, pues va creando los espacios. Como os decía, talleres, o sea, espacios exteriores fundamentales e interesantísimos, las zonas de croma que no pueden faltar porque permiten las grabaciones y ediciones en vídeo y bueno, pues ya veis hay distintos modelos y bueno, lo que van creando, va conviviendo material nuevo con material antiguo y se van haciendo estos procesos de cambio poco a poco. Así que nada, desde Extremadura os animamos a que sigáis este proyecto que es muy ilusionante. Nosotros, fijaos, ya tenemos 73 centros y aquí estáis un poco en las fases iniciales que teníamos nosotros el año pasado, pero estamos convencidos de que aquí vais a salir diciendo esta frase que os decía de yo esto lo quiero en mi centro. Así que nada, gracias.